tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal donde el miedo se convierte en relato y los relatos en pesadillas. Esto es Entre Sombras y Hermanos. Recuerden que mi nombre es Jacqueline Alemán. Mi nombre es Eduardo Alemán. El episodio se llama Muertos entre nosotros. Así es, hemos decidido hablar de este tema ya que nos pareció muy interesante. Hemos recibido muy buenas historias, anécdotas que les han pasado a amigos, a conocidos. Y nos parecieron muy interesantes ya que también tenemos historias propias. Sí, claro, y más porque los muertos, tratamos de hablar de esto porque se presentan entre nosotros, ya sea apareciéndose, nada más que los vemos pasar o que mueven objetos. Entonces hay veces que nosotros no nos damos cuenta si son ellos o son otros entes. Pero yo siento que esa es la más fuerte, ¿no? O sea, sí, ya verlos, porque pues hay cosas muy leves, creo que la mayoría los hemos vivido, de que nos apagan las cosas, no las mueven, sí. Escuchamos las pisadas, llegar a escuchar su voz. Pero pues sí, también es algo muy fuerte ya llegar a verlos. Creo que esa es la última manifestación que queramos ver, ¿no? Creo que ninguno estamos preparados para eso. Entonces, el día de hoy sí traemos muy buenas historias que ustedes mismos nos mandaron, conocidos. Entonces, ¿qué te parece si las empezamos a contar? Claro que sí, solamente quiero mencionar, si su historia no sale en el próximo video, no se desanimen, ya que pues son temas, vamos a tocar un tema ya en especial por video, así que ustedes mándenosla, la vamos a tratar de acomodar. Y sin más, comenzamos. Voy a comenzar con la siguiente historia. Esta no es una anécdota que nos hayan mandado, pero es una historia que me gusta mucho. La leí hace tiempo y va tocada a este tema. Es la típica historia que cuento en las reuniones, en las fiestas, ya que ella es lo último ya a medianoche, ya en la madrugada, que normalmente empezamos de que qué tal si contamos historias de terror. Es la que suelo contar y he decidido compartirla con ustedes. Entonces, así vamos a empezar con la siguiente historia, que lleva por nombre Los que no saben que están muertos. Dicen que los muertos caminan entre nosotros y que lo más peligroso no es verlos, sino que te vean a ti. Una chica llamada Laura trabajaba en el archivo de un viejo edificio de gobierno, un sótano frío, sin señal, sin ventanas y lleno de carpetas polvorientas con historias que nadie leía. Llevaba semanas sintiendo algo extraño, papeles que se movían solos, carpetas abiertas en su escritorio que ella no había tocado, y lo peor, una sombra que pasaba por el reflejo de la pantalla del computador. Siempre detrás de ella, siempre quieta, hasta que ella se volteaba y ya no estaba. Una noche le tocó quedarse sola. El guardia del turno salió a fumar y la luz del sótano parpadeó. En el silencio escuchó pasos, unos pasos húmedos, lentos, arrastrados. Pensó que alguien había bajado, pero al asomarse al pasillo, nadie estaba. Volvió a su escritorio y encontró una carpeta que no estaba ahí antes. Tenía su nombre. Al abrirla, lo que vio le heló la sangre. Era un reporte oficial. Laura Hernández. Fecha de nacimiento correcta. Fotografía era ella, pero abajo, fallecida 28 de septiembre del 2019. Causa, accidente en elevador. Lugar, edificio central, el sótano. Ese mismo lugar, esa misma fecha. Ella nunca supo que murió. Había seguido yendo a trabajar todos los días, atendiendo tareas, saludando al guardia, sin saber que era una más de ellos. Esa noche no volvió a salir del sótano. Desde entonces, si algún trabajador nuevo entra a archivar documentos, a veces escucha una voz dulce que le dice: ¿buscas algo? ¿Puedo ayudarte? Pero si te contesta, si te habla, ya eres parte del archivo. Y los vivos jamás volverán a verte. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Está muy buena la historia. Me gusta demasiado porque es el par de aguas del tema que vamos a tocar el día de hoy, que son muertos, que a lo mejor uno nunca sabe, que ellos no saben realmente que están muertos. Su muerte fue tan repentina
que lo que hablamos el episodio pasado, Sí, siguen yendo a trabajar, siguen haciendo su vida cotidiana sin darse cuenta que realmente ya no pertenecen a este mundo, ¿verdad? sí, claro, o sea, se siguen apareciendo, como comentas, sin saber que siguen en este plano, pero cómo, o sea, a mí sí me intriga cómo pasa eso de que siguen haciendo sus cosas cotidianas, porque así como esta historia, hay muchas más referente al tema y que ellos visitan a sus familiares que dicen, ¿por qué no me contesta esto, lo otro? Pero pues, sí, no saben que Pues ya están muertos. anécdotas que nos han contado de que fallece un ser querido y sienten una caricia, sienten un abrazo, la presencia que el ser querido está ahí. Es por eso que nos gustó mucho este tema, ya que muchas personas lo han vivido, lo han sentido y pues realmente muchas veces no le encontramos la explicación. A veces da miedo, pero muchas veces lo ven como un consuelo de que está en paz, está aquí cuidándonos, también es lo mucho que escuchamos. Sí. Y también hay gente que dice, perdón, que dice, bueno, si es mi familiar porque él hacía esto y ahora lo hace cuando ya falleció, o no siento ese miedo, pero hay veces que entes se hacen pasar por tu familiar y es cuando dices ahí, o sea, siento ese miedo o hace cosas que él no hacía o ese tipo de situaciones que uno pues no sabe realmente si es tu familiar o es otro ente que se está haciendo pasar por tu familiar. Exactamente, ahí yo siento que tiene razón, es cuando entra el miedo, porque nos lo han platicado más los mayores, de que uno ve que se mueve algo, ve que pasa una sombra y lo primero que es asustarte, ¿verdad? Sí, y claro. escuchas a tu abuelita decir, no te asustes, es fulanito, es Susanito. Ahí, así, en nuestra familia pasa mucho, de hecho, esas situaciones que ya hasta no sé si te acostumbras a cierta sombra o cierta cosa que pasa, no, pues ya pasa, como aquí a nosotros, de hecho en esta casa, sí hemos visto siempre una sombra, entonces es algo que pues realmente no sé si sea costumbre o que ya el miedo se nos quitó, como que ya es cansancio, que bueno, como quiera se va a seguir apareciendo, y pasa y pues realmente la seguimos viendo, pero pues ya qué hacemos, como ¿verdad? Lo platicamos en el episodio anterior, esta casa vino un padre, la bendijo, bañó de agua bendita cada habitación y todo, se siguió apareciendo y pues ya, como dices, pues no queda más que vivir con eso, ¿verdad? Y en este caso realmente, porque hablamos de lo mismo, que hacen algo consecutivo, por ejemplo, esa sombra que pasa por afuera precisamente de este cuarto y pasa directo al baño, o sea, como que derecho, o sea, ya no es de que la vimos en la sala o la vimos en otra parte, o sea, porque pasa donde mismo, o sea, como que ya es algo repetitivo que siempre hace y siempre la vemos y pues ahí está. Sí, de hecho son temas muy fuertes, que pues en este caso ya se ve una sombra grande, pero yo siento que algo donde ya te entra el sentimiento, ya sí, más que el miedo te queda el síntoma de tristeza, es ver fantasmas de niños. Sí. Y esa es una historia que mi hermana tiene para ustedes. Sí, esa es una historia que una amiga me mandó, es verídica, hasta tengo imágenes, se las voy a poner en el video, entonces les voy a contar esta historia que dice más o menos así. Era las 6 de la tarde, la oficina estaba en silencio. Algunos compañeros ya se habían ido. Yo me quedé un poco más, resolviendo pendientes. Para no sentirme tan sola entre escritorios vacíos y luces frías, hablaba por llamada con un amigo. De reojo miré el monitor de la cámara de seguridad. Apuntaba al pasillo estrecho que conectaba la oficina con el laboratorio. Y entonces la vi. Una sombra inmóvil, silenciosa, perfectamente reflejada en la pantalla. Sentí como el aire se volvía pesado. Algo no estaba bien. Debe de ser un reflejo, me dijo mi amigo cuando se lo conté. La cámara a veces falla. Pero mi cuerpo no le creyó, mi instinto tampoco. Respiré hondo, me armé de valor, salí al pasillo, el laboratorio estaba completamente a oscuras. Me asomé y nada. Volví a la oficina, cerré la puerta, pero la sombra seguía en el monitor. Mi amigo insistía, ignóralo, no te asustes, no te sugestiones. Entonces ocurrió.
Carpetas comenzaron a caer del estante, pequeños objetos rodando por el suelo como empujados por manos invisibles. Las manos me temblaban, me obligué a no mirar al monitor, intenté concentrarme en cualquier otra cosa y fue entonces cuando lo escuché. Risas, eran risas de niños, provenientes del laboratorio vacío. Volteé hacia la cámara, la sombra ya no estaba, los sonidos persistieron por minutos, luego un silencio. Respiré, pero no había terminado. Las risas regresaron, ahora justo afuera de mi oficina. Me quedé helada, sin moverme, apenas respirando. Y entonces una voz infantil, suave y cantada. Déjame entrar. Me levanté sin pensarlo, tomé mis cosas, salí de ahí y sin mirar atrás. Desde ese día la cámara del pasillo dejó de funcionar y nadie ha logrado hacer que vuelva a encenderse. Algunos dicen que fue un fallo técnico, yo sé que no, porque desde entonces algo sigue ahí, afuera esperando. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció la historia? Me pareció muy buena y lo mejor de todo es que la mandó con todo y pruebas, que se las vamos a poner las imágenes aquí en el video, porque muchas veces pasa y nos ha pasado demasiado a nosotros. De que pues como ya lo platicamos, nos gusta demasiado contar las historias en las reuniones así, y nos ha pasado de que muchas veces contamos dichas anécdotas, vivencias, y dicen de que la típica no es cierto, sí, no pasó, claro. y todo, pero pues muchas veces al momento que nos pasa pues no tenemos un celular a la mano. En este caso pues fue con una cámara y ahí pruebas. estaba, sí, porque hasta le marcaba el sensor de movimiento y todo, como les digo, ahí les vamos a dejar las imágenes. Cuando me lo contó, se me puso la piel chinita porque, como dices tú, estamos acostumbrados a ver sombras adultas o algunos no, ¿verdad? Porque hay algunos que no les pasa nada, que no ven nada o no perciben nada, pero cuando son niños, más que nada porque te quedas pensando, ¿realmente son niños? O lo que mucha gente dice que los demonios se convierten en los niños para parecerse, que porque los niños son angelitos, entonces no se aparecen, etcétera. Cada quien tiene su teoría, ¿verdad? Otros dicen que puede que sí. Entonces, ustedes díganos qué piensan, ¿verdad? Si creen que los niños se aparecen o son entes que se hacen pasar por niños. O sea, qué miedo, la verdad, sí, estando sola. Exactamente, porque de hecho aquí va tocando este tema que mencionas, ¿verdad? De los niños, es algo muy impactante, muy fuerte, que les quiero platicar una anécdota que pasamos con mis hermanas, ¿verdad? En este caso fue de que en su momento cuando estábamos, que tenía unos 10 años. Más o menos. Unos 10 años, por ende mi hermana 9. ¿Y cuánto nos lleva Tania? Como 3 años. Como 3 años, tenía unos 13 años. Entonces, pues, nuestros padres iban a trabajar de noche y tenemos un hermano mayor que también tenía un trabajo de becos, por ende no estaba. Entonces, nuestros papás le pidieron de favor a mi abuelita que pase por nosotros, ¿verdad? Que nos lleve y todo para no quedarnos aquí. Y pues yo era el consentido de mi abuelita. De mi abuelita, era su papá rey, te decía. Papá rey, así me decía mi abuelita, era su consentido. Entonces pues estaba muy chiflado por ella. Entonces yo por ese arranque de niño, que ahorita ya no le encuentro motivo, llega mi abuelita y yo no quería que se fueran mis hermanas, habíamos discutido y todo, y pues yo lo que quería era que mi abuelita me llevara a su casa y ellas se quedaran aquí solas. Pues hice mi berrinche, ¿verdad? Y pues mi abuelita le llamó a mi mamá, y pues mi mamá con esa dureza de que no, pues ahí déjalo por chiflado, nada más llévate a las niñas y ahí déjalo ahí, nada más ciérrale con llave y que se espere a que yo llegue. Acabo ya encerrado pues en la computadora, se distrae y ya, ¿verdad? Ahí se queda dormido y ya yo llego ya con la puerta cerrada, ¿verdad? Entonces pues ya mi abuela se va y todo, se va con mis hermanas, y yo estoy normal, ya que estaba en la computadora, estaba pegado a la ventana del coche y al otro costado está una ventana que daba al patio en ese entonces. También en ese entonces por la construcción teníamos un lavabo, ahorita ya no está, pero en ese entonces era un lavabo. Entonces yo estaba en la computadora y escucho como si una niña está llorando, como el llanto de una niña.
Yo no le tomé mucha importancia al principio porque pues dije, no, se escucha en la casa de atrás, no hay problema. Entonces estaba en la computadora, en ese entonces en el Messenger, y otra vez cada vez lo escuchaba más cerca, como ya si estuviera en el patio, no en la casa de atrás. Entonces pues ya me paré, ahora sí ya con un poco de mucho miedo, ya me paré a asomarme a la ventana y ha sido de las peores cosas que he vivido, porque vi debajo del lavadero como la silueta de una niña de cuclillas llorando. Me choqué demasiado, quedé muy pálido, muy pálido, y le llamé a mi abuela llorando que viniera por mí, literal a grito abierto, por favor, abuela, venga por mí. Y pues mi abuelita decía, no, pues claro que no, o sea, acabo de llegar a la casa y pues en ese entonces no había Uber, Uber era taxi, bajar a tomar un taxi y todo. Y no me creía, me decía que no, le llamé a mi mamá de igual manera, me dijo, no, pues ni modo, por chiflado. Era tanto mi miedo que ya no quise estar en la casa, así que abrí la puerta y me quedé en el porche. Ahí me quedé sin poder dormir hasta la mañana que llegó mi mamá. ¡Qué miedo! Esa es de las historias más fuertes. Pero por chiflado. Por chiflado. No se porten mal porque si no se les van a aparecer. Se le va a aparecer la niña. Pero pues no fui el único que lo vi. Varias personas la vieron, la escucharon. Pues es que de hecho antes la casa que está a un lado, esa casa antes se rentaba. Me acuerdo que vivía una niña y ella, bueno, el papá de la niña le hizo el comentario a mi papá que la hija veía una niña que pasaba, porque antes no estaba como que la barda levantada, o sea, sí. Llegaba como a... Ajá, más o menos. Entonces veía que una niña pasaba del patio al otro patio, o sea, sí, pues qué miedo, ¿verdad? Que a mí la niña tal cual no me ha tocado verla, lo que sí he visto es la sombra, pero no, qué miedo. O sea, y volvemos a lo mismo, o sea, si realmente será una niña. Pues aquí en estas casas, pues antes era todo monte, no sabemos si, es que es lo que también mucha gente tiene esa idea de que si se aparece es porque o ahí murió o ahí los enterraron. De hecho, aquí antes era un panteón. O cualquier, no, las escuelas, entonces como que, sí, o sea, que ahí los enterraron o cosas así, entonces hay que ver, o sea, qué es lo que pasó antes de, ¿verdad? Eso sí lo vimos tal cual, no nos lo contaron, como nosotros fuimos literal los segundos que llegaron a vivir colonia. A esta colonia, literal, pues es una colonia privada, es cerrada, entonces pues está dividida en dos, en medio hay una placita, y solamente era nuestra cuadra la que estaba construida, ya había unos vecinos viviendo aquí, que fueron los que nos dieron la bienvenida y todo. Claro. Pero del otro lado estaba todo vacío, todo era monte, así que sí nos tocó ver que aquí era todo terreno baldío. Sí. Y pues realmente no sabes qué venían a enterrar, qué venían a dejar los hospitales que están aquí arriba. Era lo que mucho platica, sí. De que los hospitales venían y enterraban y dejaban cosas aquí. Cómo se queda ahí el espíritu de la persona, ¿verdad? Pero pues hasta ahorita no nos han hecho maldades, por así decirlo. Sí, eso creo, tan fuertes no. Entonces, ¿qué te parece si seguimos con tu segunda historia? Con mi segunda historia, claro que sí. Esta historia sí está basada en hechos reales. Es una anécdota que nos la envió un ser querido, que todavía no se animan a que digamos los nombres, nos la piden en anónimo, pero no tenemos ningún problema, solamente para que tengan en cuenta que lo que está a punto de ser contado es totalmente verídico. Y la historia comienza así. Era un día cualquiera. Ese día me quedé en casa de mi novia. Ya era pasada de la medianoche cuando nos disponíamos a dormir. Mi novia con su mamá en un cuarto, mi cuñado y yo en otro cuarto. Pasado ya un rato y con todas las luces apagadas, me levanté. No podía dormir. Sentía un ambiente raro, una vibra muy pesada, la cual no me dejaba conciliar el sueño. Así que decidí irme a la cocina para no incomodar a mi cuñado. En eso, él también se levantó y me comentó lo mismo, que no podía dormir. Mientras platicábamos, llegó del otro cuarto mi novia, que nos había escuchado hablar
y que al igual que nosotros no podía dormir. Mientras comentábamos sobre el ambiente tenso que se sentía, escuchamos muchos ladridos. Eran unos ladridos muy fuertes de todos los perros de la cuadra, y en ese mismo momento, un grito de sufrimiento que nos puso la piel chinita. Era un grito desgarrador, el cual suplicaba explicaciones a Dios. Fue el grito de la mamá de un vecino que lamentablemente había fallecido. Ese momento se quedó muy grabado en nosotros, ya que se sintió un ambiente muy raro que hasta el día de hoy no podemos describir. Creemos que pudo haber sido el paso de la muerte. Bueno, de hecho la historia no acaba aquí. Ese es algo que le pasó a este ser querido, pero en base a esa misma historia nos cuenta algo que le pasó a su suegra, que esto va más o menos así. Habían pasado ya 3 años desde aquel suceso. Era ya casi la medianoche cuando mi suegra salió de trabajar. El silencio de la ciudad solo interrumpido por el leve murmullo del viento. Afuera, como de costumbre, aguardaban los taxis alineados. Sin pensarlo, abordó uno de ellos rumbo a su casa, sin saber que ese viaje marcaría el comienzo de algo que no lograría explicar jamás. El silencio persistía, hasta que al doblar en la última esquina, antes de su calle, el taxista rompió la calma con voz grave pero casual. Curioso, hace no más de una semana dejó un muchacho justo por aquí, unas casas más adelante. Ella lo miró por el retrovisor intrigada. ¿Un muchacho? ¿Recuerdas cómo era? El hombre asintió y sin apartar demasiado la vista del camino, comenzó a describirlo. Era delgado, cabello oscuro y una mirada tranquila. Vestía una chaqueta gris algo desgastada. Entonces, con gesto preciso señaló una casa a la cual había dejado a ese joven. El corazón de ella se detuvo por un instante. ¿Estás seguro? ¿Es esa casa?, preguntó, con la voz apenas audible. Sí, completamente seguro. Lo dejé justo ahí. Hasta me agradeció con una sonrisa antes de bajar, respondió el taxista, aún sin notar el cambio en el rostro de su pasajera. Ella tragó saliva, intentando ordenar sus pensamientos. Luego, con una mezcla de temor y desconcierto, susurró: «Eso no puede ser posible. El joven que describe murió hace 3 años». El taxista frenó lentamente frente a su casa. El silencio volvió a caer, pero esta vez era distinto. Era pesado. Lo miró por el retrovisor, su rostro ahora descompuesto. Era pálido. «No, no puede ser», dijo en voz baja, casi para sí mismo. «Yo lo vi. Habló conmigo. Era real». Ambos quedaron inmóviles por unos segundos, que parecieron eternos, atrapados en una verdad que no sabían cómo procesar. Afuera, la noche seguía su curso, indiferente a lo que había pasado, de lo cual no había una explicación. Es ¡Qué miedo! una muy buena historia, que agradecemos que nos la hayan platicado, la verdad. Y es el tema que estamos tocando el día de hoy, porque de hecho hicimos una breve investigación. Sí. Sí. Si nos apoyas leyéndola, por favor. Mira, ahí les va. Alucinaciones de duelo. La experiencia de sentir la presencia de alguien fallecido se conoce a veces como alucinación de duelo. Una alucinación suele definirse como una experiencia perspectiva de algo que no existe realmente. Por lo tanto, el término tiene connotaciones de error. Se refiere a experiencias erróneas, engañosas e inexactas. Sin embargo, estas experiencias son en realidad muy comunes y por lo general bastante benignas. Por ejemplo, un influyente estudio realizado en 1971 incluyó entrevistas de 293 personas cuyo esposo o esposa había fallecido. Casi la mitad relataron estas experiencias. Esto coincide con estudios más recientes que reportan hallazgos similares. Las personas suelen encontrar estas experiencias reconfortantes y útiles, por lo tanto se acepta generalmente que en la mayoría de los casos no deben considerarse un síntoma de enfermedad. De hecho, justamente eso tiene algo de lógica, era lo que estábamos comentando.
Muchas veces lo vemos reconfortante para aliviar un poco el fuerte dolor de la pérdida de ese ser querido, al escuchar sus pasos, al sentir su vibra, el olor, si esa persona fumaba, pero ¿cómo le encuentras esa explicación a la historia que nos acaban de mandar? Si Que era alguien que no. el taxista no lo conocía, o sea, nunca lo conoció. Sí. Bueno, sí lo conoció, pero Ya muerto. Y sí, como dices tú y como lo acabamos de leer, te acostumbras tanto a esa persona que cuando ya no está con nosotros, quieres, no sé si tu subconsciente quiere seguir escuchándolo o pensando que esa persona sigue con nosotros en este plano, entonces quieres seguir sintiéndola cerca de ti, que a lo mejor tu subconsciente hace las cosas o que la persona hacía, que es lo que les comentábamos en un principio. Sí. Te acostumbras de que, pasa algo, es la persona que perdimos, ¿verdad? Pero sí pasa, él hacía eso, cosas así, porque uno quiere seguir viéndola, pero como les decía, ¿y si no es él? Sí, es que es algo que pues creo que la mayoría nos han pasado, que tenemos una pérdida tan fuerte que nos es muy difícil asimilarlo, sí. O sea, asimilar que esa persona ya no está, y ahí es donde entra el subconsciente o realmente algo paranormal, que un ente se esté aprovechando de eso, de tu dolor. Exactamente, de ese dolor, de esa pérdida, para poder entrar ahí a tu hogar. Ajá, sí. Porque es lo que pasa que dicen que cuando una persona más es que no quiero decirlo débil, pero cuando más frágil estás, de que por dentro, más sensible, más todo, como que las almas, ya sean malas o los demonios, por así decirlo, ya es más fácil entrar a ti o es más fácil llegar a ti. Por eso a veces dicen que las personas que quieren ver de que, ¿por qué a mí no me pasa? Yo quiero ver esto. No les pasa porque tú ya estás pensando en eso, o eres una persona que a lo mejor no tiene miedo o cosas así, ¿verdad? Pero siento que a las personas más susceptibles, pues es a las que es a la que les pasa. Entonces tenemos una historia de nuestra hermana precisamente, que le pasó algo similar, algo que no sabe si era un ser querido que ya no está con nosotros, o realmente que era. Entonces, pues va más o menos así, y ahorita platicamos acerca de esto. Claro. Era de madrugada, intentaba dormir, pero el silencio en mi habitación se sentía demasiado pesado. Me recosté de lado y cerré los ojos, tratando de relajarme. Fue entonces cuando lo sentí. Alguien entró al cuarto. No quise asustarme, pensé que quizá era mi hermana, que había entrado a buscar algo en la cajonera, que estaba detrás de mí. Pero en segundos después sentí algo más, una mano fría que me abrazaba levemente por la espalda. Ahí fue cuando el miedo me paralizó. Intenté abrir los ojos, pero no podía, mi cuerpo no respondía. Sentí como eso, fuera lo que fuera, se acercaba lentamente a mi oído, y entonces lo escuché. Una voz suave, casi un susurro: hija. En ese momento logré abrir los ojos de golpe. Me senté rápidamente en la cama con el corazón acelerado, mirando a todos lados. No había nadie, la habitación estaba completamente vacía. Ok, y justamente pasó aquí en esta casa, volvemos a lo mismo, o sea, no es algo de que nada más fulanito lo ve, nada más Eduardo lo ve, nada más sí. Lo ve. O sea, hemos vivido diferentes experiencias. Sí, y contexto un poquito acerca de esta historia. Tenemos una tía que falleció hace algunos años. Pues mi hermana la quería mucho, de hecho, pues era mutuo, ¿verdad? Mi tía también quería mucho a Tania, era como que no sé si podría decir su sobrina favorita, la verdad no sé, pero sí era mucho el cariño, ¿verdad? Entonces, mi hermana comenta que mi tía había fallecido, pues falleció un sábado, aproximadamente la hora que habían dicho, que a las 4. Entonces ella al siguiente sábado fue cuando le pasó eso. Y de hecho, pues mi tía sí le decía de que hija. Entonces realmente volvemos a lo mismo, no sabemos si era mi tía
o era algo más que se quiso aprovechar del dolor que mi hermana sentía, porque pues estaba susceptible en ese momento. Estaba susceptible en ese momento y pues ella como quiera sintió ese miedo porque es algo extraño que no te esperas, y luego le pasó eso de que no se podía mover, o sea, ahí ya también entra la parálisis del sueño, o sea, no sabes qué habrá pasado ahí, pero bueno, ustedes juzguen, Sí, ¿verdad? es que hay muchas cosas científicas como la que platicamos, investigamos, tratamos de investigar un poco acerca de, pero también, o sea, hay muchas cosas, como dicen, que la ciencia no te puede explicar, No. que uno trata de revisar, de ver, vas investigando, es que pasa por esto y esto y esto, pero realmente no es lo que estoy viviendo. Lo que estoy viviendo ya va más allá de eso. Sí. Por ejemplo, aquí en esta casa hemos tenido muchas vivencias que antes tratábamos de, no, es que fue esto, como muchas personas tratan de hacerlo para quitar el miedo. Pero pues ya llega un punto donde dices, a ver, no tiene lógica, sinceramente. No tiene lógica, como es una anécdota que les voy a contar, que es algo parecido, ya que va dentro del tema que le pasó a mi hermana. Igual a mí esta me pasó con mi hermano mayor, ya que anteriormente ya habíamos vivido experiencias, ya como la que les platiqué de la niña en el lavadero, que estaba debajo del patio. Entonces ahí ya tenemos varias historias que se han vivido ahí en ese patio, que ya ahorita ya no es patio, ya no es patio. Entonces ahí decidieron poner nuestro cuarto, el de mi hermano y mío. Entonces, una vez que, pues a mí no me gustaba dormir en ese patio, no por miedo, era porque pues no quería ver fantasmas. Es que es eso, perdón, ese cuarto, no sé si vayas a adentrarte un poquito en eso, pero ese cuarto tiene, no sé, tiene algo que da miedo, la verdad, se siente una vibra rara. Entonces, y más de que si tú ya, o sea, aparte de esa vibra, tú ya sabes las cosas que se han sucedido, las cosas que se han aparecido, cosas que han visto gente externa a la familia, ya sí, pues por obvias razones le dudas, no, mejor no. Le dudas. Entonces, yo ese día recuerdo, pero estaba joven, estaba chavo, entonces decidí dormirme en la sala, ya que mi hermano tenía una novia que ahora es su esposa, ¿verdad? Pero en ese entonces era su novia, se iba y se quedaba hasta tarde, ya después ya llegaba aquí en la madrugada. Entonces pues yo me dormí en la sala, todo normal, en el sillón, estaba dormido, y pues siento que me cachetean, ¿verdad? Y me volteo, o sea, me despierto, volteo y era mi hermano. Me dice de que, o sea, sorprendido de que, si estabas dormido. Y yo de que pues sí, o sea, pues estaba dormido, ¿verdad? Pues ya en la madrugada, eran como las 2 y cacho, casi 3 de la mañana. Y yo pues sí, pues ya es la madrugada. Y me dice, vente aquí a dormir al cuarto, te duermes en la pared, porque sentí que alguien se acostó en la cama. O sea, sintió que alguien el típico de cuando te sientas y que se mueve el colchón. Cuando te sientas y que se mueve el colchón, exactamente. Y que pensó que era yo. Y que le estaba jugando una broma, pero pues no era así. Pues ya me fui a acostar ahí los dos como pudimos con el miedo, pero pues ya al estar los dos juntos, pues como quiera ya. Ahí se comparten el miedo. Ahí se comparte, porque sí, ese cuarto está muy tétrico. También, no sé si te parece, contamos la historia del niño que le hicieron una casita en el patio. Ah, sí. Mi hermana se la sabe mejor. Bueno, más o menos. En ese entonces, es que no sé cuántos años aproximadamente, pero ya tiene sus años, tiene bastante. Ya tiene bastantitos años, perdóname, que todavía no se construía el cuarto. Que no se construía el cuarto. Ajá. No se construía el cuarto, era puro patio. Exacto. Entonces, había venido un niño, ¿verdad? Un conocido. Típico niño, andaba inquieto de que esto, lo otro. Unos 3 años. Más o menos, tenía esa edad, 3 años. Sí, pero andaba inquieto. Entonces, pues la solución de mi hermana fue, pues lo voy a poner en una caja en la parte de afuera, era una caja grande, ¿verdad? Entonces le puso cobijas y todo, y ahí metió al niño, pues para que estuviera jugando, obviamente con la supervisión, ¿verdad? Como una casita. ¿Sí? Como una casita, exactamente. Ya todos estábamos en la cocina, en el comedor, perdón, estábamos pues ahí, ¿verdad? Platicando. Entonces de repente el niño entra así como que bien acelerado.
entra buscando en el refri, checando y así, nosotros, pues, ¿qué buscas, verdad? O sea, pues de repente entró corriendo, no, es que no tendrán una paleta o algo para la niña que está muerta de hambre. Y nosotros como que, ¿qué? ¿Cuál niña? Y ya salimos al patio y pues obviamente no había nadie, entonces... Pero él decía que estaba jugando con una niña y que estaba muerta de hambre, o sea, qué miedo, porque volvemos a lo mismo, o sea, en el patio, entonces sí había algo, porque no, o sea, ya que un niño que, o sea, lo haya visto, o sea, también el vecino, pues él, o sea, que diferentes personas sin habernos contado esas anécdotas hayamos visto a la misma niña. Y es algo ya de pensarse, ya no entra la lógica. Sí, no, ya, o sea, ya dices tantas personas, pues ya, una le dudas, así, pero ya tantas personas que lo hayan visto y exactamente un mismo, o sea, en este caso, una niña, una misma presencia, o sea, sí, ¿qué está pasando? Ya un niño tan pequeño que haya percibido eso. O sea, sin ese afán de dar miedo, pues un niño con esa inocencia, él estaba jugando con una niña, todo muy bien, pero pues es algo que nos dejó pensando, o sea, que obviamente, pues, ¿qué podíamos hacer nosotros? No es como que, como ya les comentamos, pues la casa cuando en un inicio se echó agua bendita y todo, pero pues no, pues se siguen apareciendo cosas, entonces ya no sabemos realmente qué sea. Les digo, pues ya nos acostumbramos sinceramente a las cosas que aprendes a vivir con ella. Entonces, pues les digo, ya realmente no sé si ya es porque ya no sintamos ese miedo o pues simplemente pues no va a dejar de pasar. Entonces, pues así lo dejamos, ¿verdad? Pero pues quién sabe quién será esa niña que se aparece, o sea, qué haya pasado con ella y que no pueda descansar en paz. Exactamente, sí. Cómo haya sido su muerte, qué fue lo que vivió, ahí es donde nos entra la curiosidad, o sea, qué pasó realmente con ella para que siga en este mundo, o sea, para que su alma no esté descansando. Sí, entonces ahí sí, y volvemos a lo mismo que ya les hemos comentado, o sea, hay veces que vemos familiares, pero hay veces que vemos cosas que realmente pues, nosotros ni sabíamos que verdad que hay ahí. También les quiero medio platicar una anécdota de lo que nos estaba contando mi mamá referente a mi tía que había fallecido. Ese día yo acompañé a mi mamá a una tienda, estábamos comprando, bueno, yo la esperé afuera, porque traíamos bolsas, dije, no, pues para no batallar, yo te espero afuera. Ella entró y se tardó mucho, y no salía, y ya, pues yo ahí desesperada, pero no, pues estaba esperando. Entonces de repente sale, y ya después de mucho tiempo y me dice, no, es que me topé unos primos, esos típicos primos lejanos, pero pues que como quiera de repente se llegan a topar en la calle y se saludan, ¿verdad? Pero no se frecuentan. Claro. Se los topó y ya no, mi mamá me estaba platicando que le dijeron, no, a la que vimos hace poco fue a tu hermana, hace aproximadamente un año. Que la habían visto y luego ya mi mamá le dice, no, pues no puede ser si ella ya tiene 2 años que falleció, seguro que era en ella, vuelvo a lo mismo, o sea, es familia que no te frecuentas, entonces no tenían conocimiento. Seguro ella, pues si mi hermana falleció hace 2 años, no, sí, pues era ella, hasta me saludó, me dio un abrazo. De hecho, ese familiar lejano se había creado con sí, digo, ¿cómo la voy a confundir si pues nos creamos juntos? O sea, era ella, me abrazó y entonces lo raro es que... Ya se lo confirmó con su esposa. Sí, lo confirmó con su esposa, que no, es que fue en el momento que tú regresaste de no sé dónde, porque habían salido, ¿verdad? El otro y se había quedado. Sí coincidían. Que había sido un año. Entonces lo raro también que andaba o sea, la vieron por los rumbos de acá, si mi tía vivía pues más lejitos, ¿verdad? Entonces hay veces que gente dice que van siguiendo sus pasos, algo así lo comentan, van recogiendo los pasos, perdona, pero sí está de cómo ves a una persona tal cual que ya falleció, pero no, o sea, la ves como una persona verla, normal, sino el hecho de abrazarla, hablar con ella, exactamente, y es algo que dices, entonces, ¿con quién hablé? ¿Sí? ¿A quién abracé? Sí, son historias muy, muy fuertes, que literal mi mamá la cuenta hasta la fecha y se le pone la piel chinita, sí, o sea, dice. se le pone la piel chinita, ella sigue impresionada con eso que vivió, eso que pasó, no me imagino los primos, y es que realmente la mente no está preparada para ver ese tipo de cosas,
ese tipo de temas, por más que digas, es que yo soy muy fuerte, sí, para platicarlos, nosotros somos muy buenos para platicarlos, pero ya al momento que Ya lo que te ves, ya, pase. ya no sabes cómo reaccionar. Por ejemplo, a mí me pasó la historia que comenta nuestro amigo Ali, Sí, es nuestro, cierto. Que nos que lo dejó nos, en los comentarios. sí, que nos lo dejó en los Gracias. comentarios de YouTube. Exactamente, gracias, para que vean que los tomamos en cuenta y va dentro de este tema. Algo que me pasó a mí que mi mente no supo cómo reaccionar. No. Se lo voy a contar brevemente, ya que va del tema. Yo tenía igual no estaba chiquito, tenía como unos 8 o 9 años. Era una fiesta de fin de año nuevo. Teníamos esa costumbre de que todos nos la pasamos cada quien con su familia, y al dar las 12 de la noche dábamos el abrazo y nos juntábamos en casa de un amigo. En este caso tocó a un vecino que vive aquí a 5 casas en contraesquina. Después del abrazo ya llegamos todos ahí a su casa para pasarla bien, o sea, música y bebidas y todo eso. Bueno, en este caso ellos, porque pues yo era un niño, ¿verdad? Entonces, en lo que estábamos ahí conviviendo, platicando y todo eso, eran como igual como las 2 y cacho de la madrugada, y se escucha una risa muy extraña, así como de una viejita, algo así. Pero no le tomamos importancia, dijimos a lo mejor es parte de la canción. Entonces se escucha un chiflido que era muy característico del papá de nuestro amigo Ali, que nos dijo de la historia, que le chiflara ya cuando se iba a meter. Cuando se iba a meter, y el típico chiflido de papá, que ya vente. Entonces él pensó que era su papá, salimos y todo, y no, realmente no era nadie. Caminamos, vimos a todas las casas, no era nadie. Volvimos a la casa, encendimos la música porque la habíamos apagado para, si volvían a chiflar, escuchar mejor. Entonces, el vecino de su casa es de 2 pisos, pero tiene construido una bardita, exactamente. Y ahí lo recuerdo perfectamente, donde escucho que chistan ahora, volteo y se ve como que una persona se asoma. Pero no recuerdo porque no le vi el rostro, era súper blanco, pálido, así como que una presencia muy extraña, y de repente ya no recuerdo nada, absolutamente nada. Ya nada más cuando desperté ya estaba dentro de la casa con la mamá de mi amigo y todos ahí echándome aire, mi hermano mayor pues asustado, porque dicen que quedé en shock, que me quedé paralizado, y todos pensaron que estaba bromeando hasta cuando ya que me fui para atrás y ya fue donde me agarraron y todo. Pero ahí va el tema donde la mente no sabe cómo reaccionar en algo tan impredecible como eso, como mencionas, la impresión que no estás fuerte, preparado para ese tipo de cosas. Y en ese entonces la mamá de mi amigo, del dueño de la casa, estaba embarazada, y ella ya después de que ya todo se tranquilizó, ya ni siquiera volvimos a poner música, ni al salir al porche nos quedamos platicando adentro de la casa. Y la señora, la vecina, empezó a platicar que ella también la escuchaba, sentía la presencia de una persona, pero que no le había tocado verla. Yo fui desgraciadamente el que... Un día que fuiste a la casa te tocó verla. Y no era una casa que frecuentábamos tanto, solamente pues fui a verla. A lo mejor tengo poderes. Sí, ¿verdad? Y no los has querido desarrollar. Qué miedo, o sea, qué impresión, te digo, pues ver a alguien así de la nada, y más que está una barda y no hay como que manera de que alguien se suba por esa barda, porque ya está voladero, ¿verdad? O sí, está la otra casa, por así decirlo. Qué miedo. Es algo tan fuerte que hasta la fecha la seguimos preguntándonos qué pasó, y la recuerdan muy bien, amigos. Esto es a lo que vamos dedicado, de que pues no es algo que nada más yo lo viví. O sea, no soy solamente yo contando una anécdota, sino somos muchas personas que lo vivimos, que lo pasamos, que por ende que nos mencionó que la contáramos. Amigos aún la recuerdan porque también lo vivieron con nosotros, esos hechos tan extraños. Sí, o sea, pues sí, o sea, te impresionan y pues se quedan ahí contigo de por vida, porque pues es algo que realmente pues sí no veías venir, y dices, o sea, porque no hay una explicación lógica, por eso dices, no, pues lo voy a contar, porque pues realmente me pasó y no sé qué haya sido, sinceramente. Entonces, pues sí, qué miedo, qué miedo, la verdad.
Sí, es algo muy, 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 muy fuerte, la verdad. ¿Tienes Sí. alguna otra historia? Sí, el día de hoy tengo otra historia que también nos mandó una conocida, igual la dejamos en anónimo, y la historia va más o menos así. Dice, aproximadamente hace 18 años trabajaba en el turno de noche, en una tienda de conveniencia. Esa noche estaba sola en mi departamento. Era rutina que cuando llegaba la hora de comer nos pusiéramos de acuerdo para bajar todos al comedor. Aproximadamente a la 1 de la madrugada escuché algo. Era una voz de mujer que me llamó por mi nombre. Lo escuché tan claro que lo primero que pensé era que me llamaban para irnos a comer. Fui al primer departamento para ver qué compañera había sido. Me hablaron, pregunté. Ellos me miraron extrañados. Aquí solo estamos hombres, me dijeron. Un escalofrío me recorrió la espalda. No puede ser. Aún así seguí recorriendo los otros departamentos uno por uno. En todos la misma respuesta. Aquí no hay ninguna mujer. Todas vinieron en el turno de día. En ese momento me recorrió un escalofrío tan fuerte que hasta se me quitó el hambre. No quise quedarme un segundo más. Apenas terminé mi turno, salí de ahí. Al llegar a mi casa, en la mañana sonó mi teléfono. Era una llamada que jamás olvidaré. Me avisaron que mi hermana había fallecido, justo durante la madrugada. Esa persona menciona que lo atribuye a que fue su hermana despidiéndose o avisando que ya se iba, o sea, que ya no iba a estar con nosotros. Y de hecho son muchas personas que comentan eso también, de que escuchan la voz, o también lo que es muy, muy recurrente es que la sueñan a tal persona y luego se dan cuenta que falleció. Sí, O sea, sí pasa gente que tiene ese don, no sé si podría decirse así, o que, pues sí, que ve las cosas, las anticipa y pasan. Y hay veces que a la gente le da miedo hasta soñar por esa misma situación. Sí, yo lo que sí he escuchado es que muchas personas nacen con ese don, solamente no lo desarrollan, o sea, no lo desarrollan. Entonces, al nosotros percibir ese sueño y lo darte cuenta que falleció o escuchar los que te llamen y todo, pues ya es algo pues que te da miedo, porque realmente volvemos al tema de que la mente, si no la trabajas, si no te dedicas a ese tema 100%, pues no está preparada para recibir ese tipo de cosas, de vivencias paranormales, y está algo muy, muy, muy fuerte. Porque pues va al tema de que, por ejemplo, cuando éramos niños, pues tenemos esa inocencia, o sea, no vemos la magnitud del miedo que se vive en ese entonces. Porque no sé si recuerdas que hace muchos años hicimos una fiesta de Halloween. Ajá. Cuando recién la colonia era nueva, pues, cuando todavía los vecinos no estaban con esos problemas. Que no se hablaban. Todavía cuando todos los vecinos se hablaban, pues se juntaban todos en todo tipo de fiestas, fiestas patrias, navidades, se juntaban, hasta ponían las mesas, como es una colonia privada, pues podían juntar las mesas ahí en la calle y todo eso sin problema. Entonces a donde quiero llegar fue un Halloween. Igual hicieron la fiesta, todos estamos conviviendo muy bien, jugando y todo eso. Entonces ya nos juntan a todos para una fotografía. Y al momento donde toman la foto, es un vecino que vive, pues el primer vecino. Sí, el primer vecino. Justamente él que nos dio la bienvenida, que nos recibió muy bien. Él tomó la fotografía y de que estábamos todos, y en la orilla se veía la silueta de una niña. Y se veía muy clarito en la fotografía. Lamentablemente después preguntamos si la tenía todavía. Y ya no, perdón. No, pues era un momento donde las cámaras no eran tan... o los celulares. Fue que teníamos unos 7 años en ese entonces. Unos 7 años, o sea, fue hace mucho, mucho tiempo. No había la facilidad como ahorita de que guardo y todo eso. Perdió la foto, pero jamás lo vamos a olvidar, y todos nada más así. O sea, nos sorprendimos muy poco. Era una niña. Pero pues si veías el semblante ahorita, ya que estamos grandes, sí se veía el semblante de las personas ya adultas. Sí, que ellos son los que lo entienden, y como dices tú, o sea, ya ven la magnitud de, pues, ¿qué será? O sea, y porque sale al lado de ellos, ¿verdad? Se nos quiso colar a la foto. Sí, de los niños. Sí. Y justamente se veía la silueta de una niña. De una niña. Y era
Pensamos que a lo mejor es la misma La niña misma que se aparece aquí o se es- aparecía, porque te digo, pues ya no la hemos visto, pero no, sí hace mucho, sí, sí estaba aquí. De hecho, justo ahorita que mencionas eso, también recordé que en una ocasión estábamos todos jugando de que ya saben, al voto y todo, y andas entre las cuadras jugando, corriendo. Entonces una vecina nos habla de que, ¿qué pasó? Que no sé qué, y ya nosotros, no, pues nada, nos acercamos. No, es que escuché que alguien estaba llorando y así, pero pues no, no era nadie, y tampoco era como que en ese entonces pues todos nos, como lo comentas, todos nos hablamos, todos convivíamos y todo, y ya conocías, pues este no tiene niños chiquitos o sí, ese tipo de cosas, entonces pues no había como que alguien más que llorara o así, ¿verdad? Entonces, sí, 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 da ese miedo de por qué aquí se aparecen cosas y no nada más en esta casa, o sea, me imagino que en cada una de sus casas de esta colonia que era Monte se han aparecido cosas o han visto o han percibido cosas, entonces pues nos pueden mandar sus historias si tienen algo. exactamente, o sea, volvemos a lo mismo, o sea, qué fue lo que pasó, qué fue lo que vivió, cómo fue su muerte o cómo fue todo eso antes de llegar a que su alma siga penando. Normalmente dicen que cuando sucede eso es cuando queda en una tragedia. Por ejemplo, no sé si recuerdas la historia que va igual pegada a esta de un tío de nuestro tío que vive allá en Tierra Libertad, que a él le tocó, él vive allá por las Pedreras, o sea, está su casa y ya está la calle y ya está un cerro, o sea, está la bardita y ya está el cerro, exactamente. Él le tocó una vez que pues estaba ahí, no era muy noche justamente, eran como las 7, 8 de la noche, o sea, no era muy tarde. Él le tocó que estaba sentado afuera de su casa en la banqueta y que a una niña se le va la pelota. Entonces a la niña, ya que va la pelota, la niña corre y él donde alcanza a reaccionar, ya venía un carro a toda velocidad y la arrolló. O sea, él cuenta que al acercarse, o sea, fue tanto su impresión que al acercarse, ver la niña totalmente desfigurada. Sí, sí, sí. O sea, él cuenta que le dieron muchas ganas de vomitar, que, o sea, se le subió la presión, pero lo único que hizo fue de que quitarse la chaqueta y taparla porque era muy, muy impresionante lo que se veía, lo que quedó del cuerpo de la niña. Entonces ya llegaron los paramédicos, fue todo, las familias, fue algo muy doloroso pues para la familia, obviamente, tanto para él, muy impresionante es la palabra, Sí, porque después de ahí él relata que ya no podía dormir, que él en sus sueños veía el accidente y, o sea, al despertarse iba al porche, o sea, se lavaba la cara, salía al porche para el fresco, porque en ese entonces pues no tenía clima, para agarrar el fresco más allá del abanico y pensar las cosas. Y él relata que perfectamente volvía a ver el accidente o veía pasar la niña. La niña, sí, sí, me Hasta acuerdo se me que pone la contaba, piel sí. chinita y él también porque la relata. A lo mejor yo no les puedo transmitir lo que El él transmite, el sentimiento, sentimiento sí. que él nos transmite al contarnos esa historia, pero es algo muy impresionante porque él hasta, no vamos a decir su nombre, pero él hasta llora. Cuando la cuenta llora, donde lo sigue viviendo, donde no lo ha podido superar, tuvo que ir a psicólogo, porque él comentaba, se lo repito, que salía al porche y veía a la niña pasar. Sí, es que es algo muy impresionante ver un accidente así, más con niños, o sea, que sí, ¿verdad? Pues son unas personas inocentes que pues por error les toca a lo mejor estar en un lugar inadecuado, pero, o sea, pero que no pueda olvidarlo y luego todavía lo siga viendo, o sea, Ándale, la siga viendo. Entonces está. es al tema que yo quiero llegar, o sea, que son muertes tan Sí, sí, sí. trágicas, tan repentinas, tan fuertes, que el alma no logra descansar Descanso. en paz, o que la niña no se ha dado cuenta que ya no Que está. ya no está. Es que ahí sí, ya, o sea, nosotros, pues, uno nunca sabe, ¿verdad?, qué es lo que realmente pasa, pero sí he escuchado mucho acerca de eso, de cuando uno no está preparado, bueno, pues realmente nada estamos preparados, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando es una enfermedad, ya lo asimilas, etcétera, ¿verdad? Pero cuando es un accidente trágico, como lo mencionas, es lo que dicen, que se sigue apareciendo por eso, porque no sabes, o sea, pues no, realmente no es como que ibas a morir así o no sé, ¿verdad? Pero por ese motivo es porque el alma, pues sí, como lo Sí, mencionas, no descansa. por, Entonces, pues sí, porque en sí a la ley de la vida todos debemos morir viejitos, o sea, lo que lo que esperamos esperamos. es ya llegar a una vejez
y morir ahí, pero pues como sí, entra a lo que mencionas, a lo mejor ya estás en cama, ya estás con una enfermedad o ya llegas a una cierta edad en la vejez donde dices, pues no lo quiero, pero pues ya lo tengo que asimilar porque va a pasar. Sí. Ya lo estoy asimilando, me estoy preparando porque va a suceder, va a llegar la hora, pero en ese momento que tú estás en una edad, estás joven, estás niño y que la muerte sea tan repentina, ahí sí, ahí como que ya no me tocaba, ¿sabes? Sí, A lo sí, sí. mejor que hace que no me tocaba estuve en el lugar equivocado y pues Y por eso pasó. no pasó, por eso no estás descansando, no estás En descansando en paz. paz. A diferencia también mencionan que eso pasa también, digo, son Son creencias creencias que que cuentan realmente y nosotros lo relatamos, que también tu alma no descansa cuando tú te quitas la vida, que es Dios no correcto. te recoge, que tú eres el que te quita la vida. Si me permites, para relatar la historia, Sí, sí, sí. igual en casa de mi abuela, vive cerca de la casa del tío que les acabo De mencionar. de mencionar, gracias. Igual, como les mencioné, o sea, está su casa, pero ella sí tiene, o sea, como media calle. Más o Y menos, sí, para ¿verdad? llegar al Para cerro. llegar al Ujú. cerro. Igual, cuentan mucho de que, se las voy a resumir un Ujú. poco, que era una chica que pues estaba muy feliz con su novio y todo, que se la pasaban muy bien, que todos lo veían como la pareja feliz. Hasta en ese entonces, que pues no existía el WhatsApp ni el No. Facebook y todo eso, pero ella lo vio que estaba con otra mujer, pero en lugar de decidir dejarlo y ella rehacer su vida, perdóname, tomó la mala decisión de subirse al cerro. No. Las pocas personas que la vieron le imploraban que no lo hiciera, que no valía la pena. Ella mencionan que solamente gritó que lo amaba y que él se iba a arrepentir de haberlo hecho, ¿verdad? De haberle sido infiel. Y se Sí, sí. aventó. Se aventó. Mi tía cuenta que fue algo tan impresionante Que ellas como, acababan, perdón, de llegar de un 15 años, sí, que que fue más o exactamente. menos como a las 12, 1 de la mañana, es Sí, lo que que ellas menciona, venían llegando de un 15 años exactamente, que fue tanta la impresión donde el se grito. escuchó el grito de ¡ah! Y el golpe, donde cayó y pues el cuerpo fue deshecho. Y ahí pues contaban nuestras tías, porque Sí, ahí sí, tenemos sí, familia que viven por ahí mismo, amigos, que igual que les contaban sus familiares ya adultos, que se escuchaba el el grito grito. de la mujer todas las noches en las madrugadas, que con eso nos asustaban de Sí, que sí, sí, ya duérmanse porque van a escuchar el grito el de la grito. mujer, ¿verdad? ¿Cómo se queda? O sea, el sonido digo, no sé si sea el sonido o por el grito tan fuerte que Dios se siga escuchando o realmente su alma siga ahí, que no esté descansando, como ya lo mencionamos. Esperemos que sí, ¿verdad? Porque pues no, pues si una muerte así, sí está pues muy trágico, ¿verdad? O sea, que no lo pienses y hasta arriba del cerro te avientes, no. Sí, eso es Está, algo muy impresionante. Como dicen, ahí entra de no descansa tu alma si tú te quitaste la vida, ujú. que repito, no es algo científicamente comprobado, no es algo que hayamos investigado, pero pues hablamos Ni que confirmemos de tampoco, que pero confirmemos, pero pues son cosas que mencionan nuestros parientes adultos, la ujú. gente que conocemos, tienen esa creencia y solamente decidimos compartirla con ustedes. Sí, sí, sí. Entonces, igual si en cada capítulo estaremos hablando de temas que se asemejen a lo mismo, que sean similares. En el siguiente capítulo, ¿qué te parece si hablamos de duendes? Me parece muy bien. De hecho, Sí, sí, tenemos sí. temas muy, muy buenos, Impresionantes. muy interesantes. Anécdotas, volvemos a repetir, que nos han contado parientes, vivencias Ujú. propias de conocidos y todo Sí. eso que también nos platicaron En los comentarios de YouTube es algo que pues justo nos pasó a nosotros dos. Nosotros lo ponemos más que va hacia duendes, ya lo estaremos contando en la siguiente historia, pues para que no se pierdan el capítulo. y para que no se desanimen, o sea, repito, sigan enviándonos las historias, por favor. Todas van a ser Todas van a contadas, ser contadas. absolutamente Estas todas. ya no las habían platicado desde antes, que las teníamos pensado contarlas en el primer Uh -huh. capítulo, pero pues las vamos a ir acomodando como menciona mi hermana
Vamos a ir hablando de un tema por video, así que por favor síganos enviando las historias, porque todas van a salir, porque están muy buenas. Están muy buenas, la verdad. Entonces, si tienen historias de duendes, mándenoslas, saldrán en el siguiente capítulo. Y también muchísimas gracias por ver el video anterior, la verdad estamos subiendo mucho en vistas, pero suscríbanse por favor, eso nos ayudaría bastante para seguir subiendo historias y pues contarlas todas, poder abarcar todo. Exactamente como menciona mi hermana, agradecemos el recibimiento que ha tenido el video, pero por favor suscríbanse. Apóyenos demasiado también en la página de Facebook, ahí nos pueden enviar sus historias porque todas van a ser contadas. Les repito, la página se llama Entre Sombras y Hermanos, así nos encuentran en Facebook y en YouTube, así que suscríbanse y danle like por favor. Espero les haya gustado este video. Sí, claro, y como les comentamos en el anterior, siempre vamos a ir mejorando, también sus ideas son muy bien recibidas porque pues ustedes son los que lo están viendo y escuchando, entonces cualquier cosa que digan, pues yo les recomiendo esto, es bienvenido. Pues bienvenido. Lo estamos tomando en cuenta, claro, sí, que claro. Sí, y lo van a estar viendo en este video, ténganos un poco de paciencia. Sí, entonces esto fue Entre Sombras y Hermanos. Recuerden, mi nombre es Jacqueline Alemán. Mi nombre es Eduardo Alemán y nos vemos en el siguiente episodio.